Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? No sé si me escuchan. Ya, sí, acá veo que han escrito que sí me escuchan. Bueno, me presento, soy el doctor Montúfar, cirujano, fundador del curso, y espero que aprovechemos de este curso que les he preparado para ustedes, pues, ¿no? Así que una de las primeras clases con el que siempre empiezo es con en lo que respecta al peritoneo. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito del peritoneo, de las cosas más importantes que tiene el peritoneo. Bueno, ustedes saben que el peritoneo es una membrana serosa, ¿ya? Es una membrana serosa que cubre toda la cavidad abdominal, ¿ok? Entonces, el peritoneo se divide en dos, ¿ya? El peritoneo parietal, que es todo esto, ¿no? Y el peritoneo visceral, que viene a ser esto, ¿ya? Ahora, el peritoneo parietal se divide en dos, el peritoneo parietal anterior y el peritoneo parietal posterior, ¿ok? Para empezar, esos dos conceptos son fundamentales, ¿no? Tenemos que saber diferenciar. ¿Me escuchan bien, cierto? Me están escuchando bien. Por favor, no sé si me escriben para saber si me escuchan bien. Muy ya, ok, gracias. Entonces, si se dan cuenta, acá existe una cavidad, ¿no? Esa cavidad se llama cavidad abdominal o cavidad peritoneal, ¿ya? Todo esto es una cavidad, ¿ya? Esta cavidad abdominal o peritoneal está entre el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. ¿Ok? Eso es importante tomar en cuenta. Ahora, esta cavidad es virtual. Las asas intestinales están pegadas, ¿no? Tanto a la pared anterior como a la pared posterior. Entonces, esta cavidad es virtual. ¿Listo? ¿Cuándo se convierte en cavidad real? En condiciones patológicas, como en las peritonitis, se acumula pus, en los traumatismos, se acumula sangre, se puede acumular orina, contenido intestinal, se puede acumular líquido asítico en los pacientes cirróticos o en los pacientes con insuficiencia cardíaca, con insuficiencia, problemas renales, entonces se acumula líquido en la cavidad peritoneal y entonces la cavidad se convierte en real. ¿Ok? Ahora, este peritoneo, esta capa peritoneal, en realidad son dos capas, ¿ya? Son dos capas. Acá lo vamos a tener. Entonces, en realidad existen estas dos capas, una y dos capas, ¿ok? Entonces, acá estaría el intestino. Ahí estaría el intestino, ¿no? ¿Ya? Entonces, el peritoneo tiene esas dos capas. La capa, la capa que está unida al intestino, esta capa, ¿ya? Es una capa célulofibrosa de sostén o también llamada lámina propia, ¿no? Si se dan cuenta, tiene células mesenquimales, tiene fibroblastos, hay fibras de colágena, fibras elásticas, hay células sanguíneas, hay adipocitos. Ya, obviamente esta capa es microscópica, pues, ¿no? Esa capa es microscópica, ¿ya? Entonces, esta capa, ¿cómo se llama? Esta capa celulofibrosa, la más profunda,
la que está adherida a la pared intestinal, es una lámina propia. ¿Ok? ¿Qué importancia tiene? Es que a través de esta capa célulofibrosa de sostén o lámina propia es por donde llegan las células de defensa en caso de peritonitis. ¿Ya? Es la capa donde se producen los mediadores inflamatorios. ¿Ok? Y esta capa es bastante delicada. Estas dos capas son bien delicadas. Esta capa superficial y la capa profunda son bien delicadas. Tanto es así que la manipulación brusca de los intestinos se produce el desprendimiento de la capa, ¿no? Y quedan zonas despulidas, ¿no? Entonces, es como que acá estuviera el intestino, ¿no? Y acá estuvieran las dos capas. Eso es una y las dos capas. Entonces, la manipulación brusca produce desprendimiento del intestino. Entonces, hay zonas donde quedarían despulidas, pues, ¿no? Quedaría así, por ejemplo, ¿no? Así. Quedarían despulidas. Ya, estas zonas desprovistas de peritoneo son propensas a las adherencias, al hilo intestinal, a la distensión abdominal, etcétera, etcétera. Por eso es de que en caso de peritonitis es importante en cualquier cirugía la manipulación delicada de los órganos abdominales. ¿Listo? Entonces esta capa es la capa celulofibrosa, ¿ya? O de sostén o lámina propia. La otra capa que tenemos es la capa superficial. Esta capa superficial, que es una capa de células poligonales, es una capa que está formada por un mesotelio, una sola capa de células, ¿ya? Este mesotelio tiene una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque tiene fimbrias, tiene vellosidades. La célula, esta célula mesotelial tiene vellosidades, ¿ya? Y estas vellosidades son las que van a incrementar la superficie del peritoneo. ¿Cuánto es la superficie del peritoneo? Es 1.70 metros, 1.70 metros cuadrados, ¿ya? Y le da una gran capacidad de absorción, aproximadamente unos 800 ml de solución fisiológica, ¿ok? Y puede eliminar hasta 500 ml de una solución hipertónica. Por eso es de que se utiliza el peritoneo como diálisis peritoneal. ¿Ok? Ahora, el peritoneo va a producir un líquido que se llama el líquido peritoneal. ¿Ya? Ese líquido peritoneal normalmente es de unos 80 ml. ¿Ya? Unos 80 ml. Uy, estoy escribiendo mal. Unos 80 ml. 80. ¿Ya? Unos 80 ml. Y ese líquido que produce el peritoneo normalmente es bajo en grasa, digo, bajo en proteínas, bajo en células, ¿ya? Normalmente hay menos de 3.000 células, ¿ok? Listo. Ahora, el peritoneo, este peritoneo, ¿ya? Normalmente en la cavidad abdominal existen unos espacios. Por ejemplo, este es el espacio sufrénico derecho, sufrénico izquierdo, el espacio periesplénico, subhepático izquierdo, subhepático derecho, el espacio subhepático posterior, que es el de Morrison, que está acá atrás en relación con el riñón, ¿no? Todos estos espacios corresponden a lo que se conoce como compartimento supramesocólico, porque este es el colon y el colon tiene un meso,
que se llama el mesocolon transverso, ¿ya? Ese mesocolon transverso divide a la cavidad abdominal en un espacio supramesocólico y en un espacio inframesocólico, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la importancia de eso? La importancia está en que normalmente la presión intraabdominal es de 0 a 10 milímetros de mercurio. ¿Listo? Normalmente es de 0 a 10 milímetros de mercurio. Pero en el compartimento suframesocólico, la presión tiende a ser negativa. ¿Por qué se vuelve negativa? Porque el diafragma sube y baja, ¿no? Al momento de subir el diafragma genera una presión negativa. ¿Listo? ¿Qué importancia tiene eso? La importancia es de que el peritoneo, algunas veces, por ejemplo, en las peritonitis se acumulan secreciones en el abdomen y esas secreciones circulan hacia arriba para poder ser absorbidos, porque la principal zona de absorción del peritoneo está en los estomas diafragmáticos, que son unos orificios de más o menos 10 micras de diámetro. Permiten el pasaje hasta de 10 micras. Esta zona es la principal zona de absorción que tiene el peritoneo. ¿Ya? Está en todo el peritoneo, pero hay más en el lado derecho. ¿Ok? Entonces, las colecciones, las secreciones peritoneales tienden a subir hacia arriba para ser absorbidos y drenados por los estomas que tienen comunicación con los linfáticos mediastinales y luego se van a la circulación sistémica, ¿ok? Este es el principal sistema de drenaje. Por eso es de que la utilización de drenes no tiene sentido, ya no está indicado, porque los drenes, especialmente por capilaridad, no drenan en realidad nada, porque los líquidos van a ir hacia arriba. Es más, los drenes ocasionan mayor mortalidad, mayor posibilidad de abscesos, ¿ok? Ahora, cuando nosotros tenemos una presión más de 12, se habla de hipertensión abdominal. Y cuando tenemos más de 20, se llama síndrome compartamental, que clínicamente se manifiesta por disminución de la presión arterial y oliguria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el aumento de la presión del abdomen produce compresión de los vasos y disminuye el retorno venoso. Al disminuir el retorno venoso se compromete la perfusión de los órganos y uno de los órganos es el riñón, por eso hay oliguria, ¿ya? Eso es lo que... Y como hay disminución del retorno venoso, la presión arterial también baja. Clínicamente eso se conoce como síndrome compartamental. ¿Listo? ¿Cómo nosotros podemos medir? Normalmente se utilizan unos manómetros, pero indirectamente nosotros podemos colocar una sonda Foley. Una sonda Foley se coloca y se mide, se inyecta agua y se mide la columna, ¿no? Entonces, por ejemplo, si está en 10 centímetros de agua, eso lo convertimos a milímetros de mercurio, ¿no? ¿Y cuál es el equivalente? Por 1 milímetro de mercurio hay 1,36 centímetros de agua. Entonces se convierte y uno puede determinar de manera indirecta la presión intraabdominal. Listo. Ahora recuerden que en la cavidad abdominal también lo que tenemos es el espacio inframesocólico. En este espacio inframesocólico tenemos varios, este, se localizan varios espacios, ¿no? El parietocólico derecho, el izquierdo, el mesenterio, que es el meso del intestino delgado, divide un espacio supramesentérico derecho e inframesentérico derecho, la fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda y la cavidad pélvica. Esas son las
principales cavidades que tiene el abdomen. Ahora, cuando hay una colección en dos espacios, por ejemplo, fosa ilíaca y cavidad pélvica, entonces acá se conoce como peritonitis local. Pero si la peritonitis se extiende de tres a más cavidades, se habla de peritonitis difusa. ¿Ok? Ahora, ¿qué importancia tiene eso? Las peritonitis se clasifican tiene varias clasificaciones. Una es la clasificación clínico-quirúrgica, ¿ya? Una es la clasificación clínico-quirúrgica que es peritonitis séptica y peritonitis aséptica. La peritonitis séptica es por contaminación bacteriana y esto es por contaminación química, ¿ya? Este, perdón un ratito. ¿Ya? Entonces, por contaminación química. ¿Listo? Entonces, la definición de peritonitis. Ahora, cuando nosotros hablamos de síndrome doloroso abdominal, hay el síndrome doloroso abdominal médico y el quirúrgico, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el médico es tratamiento médico y el quirúrgico es tratamiento quirúrgico, ¿ya? Normalmente las peritonitis secundarias, las peritonitis sépticas, son las que ocasionan abdómenes agudos quirúrgicos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que en el abdomen agudo quirúrgico existe resistencia muscular e hipersensibilidad abdominal. Esta hipersensibilidad abdominal puede ser local y difusa. Cuando es local se llama Bloomberg y cuando es difusa se llama Genau de Musi o abdomen en tabla. ¿Ya? Todo el abdomen está muy sensible. Entonces, abdomen agudo quirúrgico es cuando existe resistencia muscular e hipersensibilidad abdominal o lo que se conoce como irritación peritoneal. ¿Listo? Las maniobras para evaluar la irritación peritoneal generalmente ahora se recomienda que tienen que ser maniobras suaves, sutiles, no bruscas, ¿ya? Entonces se invita a que el paciente pueda toser o se percute el abdomen. De esa manera se determina si hay una hipersensibilidad. Las maniobras ortodoxas bruscas que se utilizaban antiguamente, como la descompresión del abdomen, puede generar dolor en pacientes sanos. Por eso no se recomienda ahora. Solo se busca resistencia e hipersensibilidad abdominal. ¿Listo? Otra clasificación que tenemos de las apendicitis es, un ratito, permítanme borrar, ya, son según la extensión, ya les dije, ¿no? Cuando son dos espacios es local, más de tres ya es difusa. ¿Listo? Otra clasificación que se tiene es cuando la peritonitis es primaria. Primaria, secundaria o terciaria. ¿No? ¿Cuándo es peritonitis primaria? Cuando la contaminación es por vía hematógena o por una translocación bacteriana. Por ejemplo, en la cirrosis, ¿no? ¿Cómo se llama? La contaminación vía hematógena puede ser, por ejemplo, una neumonía, una infección urinaria o ocasiona peritonitis. ¿Ok? La contaminación secundaria, la peritonitis secundaria es producto de una contaminación de un órgano abdominal. Puede ser el apéndice, puede ser un divertículo, puede ser la vesícula, etcétera, etcétera, etcétera. Y las peritonitis terciarias es cuando persiste la contaminación abdominal o es oculta y uno se percata. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia entre peritonitis primaria, secundaria y terciaria. Listo. Ahora, los órganos abdominales se clasifican, se denominan de acuerdo a la disposición del peritoneo
¿ya? En cuatro. Peritonizados son todos los órganos que tienen peritoneo. En realidad, los órganos abdominales todos tienen peritoneo. El hígado, el estómago, el duodeno, el páncreas, etcétera, todos tienen peritoneo. Por eso se llaman peritonizados, ¿ya? Ahora, hay otro grupo de órganos que están dentro de la cavidad abdominal, pero no tienen peritoneo. ¿Ya? Uno de ellos es el ovario y el otro son las fimbrias. ¿Por qué? Porque del ovario se desprende el óvulo, la cavidad, y las fimbrias lo captan. Esos órganos se llaman intraabdominales. ¿Recuerdan que yo les mencioné que se forma una cavidad virtual entre el peritoneo visceral y el parietal? Pero en este caso, este ovario no tiene peritoneo, así como este. Entonces está dentro de dónde? Dentro de una cavidad que es virtual, pero es la cavidad abdominal. Entonces se llaman intraabdominales. Otro grupo de órganos, por ejemplo, de lo que estaban en la línea media, migran hacia el peritoneo parietal posterior, ¿ya? Y se adhieren al peritoneo por medio de unas fascias que se llaman las fascias de coalescencia. Entonces estos órganos tienen peritoneo y se les conoce como retroperitonizados. Antiguamente le llamaban de una manera errónea retroperitoneales, como si estuvieran detrás, y no es así. ¿Ya? Son órganos que tienen peritoneo, pero están adheridos al peritoneo parietal posterior por unas fascias de coalescencia y se les denomina retroperitonizados. Y finalmente el último son los órganos extraabdominales, ya están detrás del peritoneo. ¿Cuáles son? Los riñones, los uréteres, los grandes vasos, ¿no? Los vasos gonadales, la glándula suprarrenal, todos esos órganos son retroperitoneales o extraperitoneales, ¿ya? Así se denomina a los órganos de acuerdo a su relación con el peritoneo. Ahora, el peritoneo tiene unos repliegues, ¿ya? Unos repliegues. Estos repliegues pueden ser de tres tipos: ligamentos, mesos, epíplones, ¿ya? Porque las bridas de adherencia son patológicas. ¿Qué es un ligamento? El ligamento es una estructura, es un repliegue de peritoneo que puede unir órgano con órgano o órgano con pared. Pero ¿cuál es la característica? Que es avascular. ¿Listo? Otro repliegue peritoneal son los mesos. Los mesos son estructuras que unen órganos al peritoneo parietal posterior. ¿Ya? Van a unir órganos al peritoneo, perdón, parietal posterior. ¿Ya? ¿Cuál es la característica? Que estos epíplones están vascularizados. Estos mesos, digo, estos mesos. Y por último tenemos los epiplones. Los epiplones son estructuras que unen órgano con órgano, órgano con órgano, órgano con órgano, ¿ya? Y están vascularizados. Acá podemos ver tres epíplones: el epíplon hepatogástrico o el epíplon menor, el epíplon gastroesplénico, el epíplon pancreatoesplénico, porque acá hay un meso, esto no es epíplon. Epíplon es órgano con órgano, ¿ya? Ahora, estos epíplones están vascularizados. Todas estas estructuras las vamos a detallar un poco cuando hablemos de cada órgano. El otro epíplon que tenemos es el epíplon gastroesplénico. Este es el estómago. Del estómago sale, hace su delantal, hace un delantal y se va al peritoneo parietal posterior. Ahorita lo vamos a ver. Y por último tenemos estas bridas y adherencias que son patológicas. ¿Cuál es la diferencia entre una vida? Que la vida está neovascularizada, o sea, es vascularizado. En cambio, la adherencia es avascular, puede ser laxa y puede ser firme, ¿ya? Pero es avascular. Acá vamos a describir el epíplon menor, ¿ok? El epíplon menor es uno de los epíplon de los que yo le había comentado, que van del hígado al estómago, ¿ya? Y si se dan cuenta, tiene tres partes. Esta parte de acá, que se llama el pars pediculada, porque está pasando el pedículo hepático,
tenemos esta zona transparente que se llama la pars flácida, ya que básicamente da alojamiento al nervio nada más, y tenemos la pars condensa, que tiene bastante cantidad de fibras de colágeno, y por ahí pasa la arteria gástrica izquierda. Recuerden que los epíplones son vascularizados, aquí está la gástrica y el pedículo hepático. ¿Ok? Este es el epíplon menor. El otro epíplon que tenemos es el epíplon mayor. El epíplon mayor va del estómago al duodeno páncreas. ¿Ok? Porque recuerden que el duodeno y el páncreas tienen peritoneo, son órganos retroperitonizados, más no retroperitoneales, son retroperitonizados. Entonces, el epíplon mayor va del estómago hacia un delantal y se adhiere al peritoneo parietal posterior, pero esté pasando por el complejo duodeno-páncreas, ¿no? Y finalmente, este epíplon mayor se va a fusionar con este meso, que es el meso del colon, el mesocolon transverso. Ya terminan fusionados. Y esos se fusionan gracias a una fascia de coalescencia que se llama innominada. Innominada, ¿listo? Esos son el epíplon mayor. Otro epíplon que nosotros vamos a describir ahora de manera sencilla es el epíplon gastroesplénico. ¿Ya? Y por acá que circulan los vasos cortos. ¿Listo? Ese es el otro epíplon gastroesplénico. Y finalmente tenemos el epíplon pancreatoesplénico. ¿Ya? Acá en este caso, por ejemplo, este ligamento, este epíplon, este, este epíplon es muy cortito, parece que no existiera un epíplon, pero sí hay, pero es tan pequeño que pareciera que no hay. Ya, pero sí existe el epíplon pancreatoesplénico y está alojado a los vasos esplénicos, que hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Esos son los epíplones que tenemos. Vamos a describir el mesenterio, los mesos. ¿Ya? El mesenterio es el meso del intestino delgado. ¿Ya? ¿Y qué hace? El meso del intestino delgado se llama mesenterio y da alojamiento a la arteria a la arteria mesentérica superior y los vasos yeyuno ileales. ¿Ok? Ese es el mesocolon. Y ese es el mesenterio. Y esta es su raíz del mesenterio. ¿Ya? Esta raíz va de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. ¿Ya? Este, ¿Cómo se llama? Este meso va desde L2 más o menos, desde L2 hasta la articulación sacroiliaca derecha. ¿Ya? Ese es el mesenterio. El mesenterio es el meso del intestino delgado. Así como hay un meso del colon ascendente, meso del colon transverso, que se llama mesocolon transverso, mesocolon descendente, mesosigmoides. Y el recto tiene su meso, que se llama mesorrecto. ¿Ya? Entonces, el meso del intestino delgado se llama mesenterio. ¿Listo? Ahora, tenemos otro meso que es importante describirle, que es el meso del apéndice, que se llama mesoapéndice. Este mesoapéndice, si se dan cuenta, tiene forma triangular. Un borde apendicular, un borde secal y un borde libre. Por este borde libre es por donde circula la arteria apendicular y de acá emite ramas. ¿Ya? Listo. Entonces, este es el mesoapéndice. El meso que yo les estaba mencionando que es importante es el meso del colon transverso. Esto de acá. Este meso se llama mesocolon transverso y va desde el riñón derecho hasta el riñón izquierdo, pasando por el duodeno, cabeza del páncreas y borde inferior del páncreas. ¿Ok? Esto cuando hablemos de páncreas, de colon, este meso lo vamos a describir con un poquito más de detalle. ¿Listo? Entonces, ese es el meso del colon transverso. ¿Y qué vasos existen acá? Los vasos cólicos medios. ¿Ya? Listo. Otro meso que les vamos a describir es el mesosigmoides.
¿no? Que tiene forma de B. Y en el vértice está relacionado con los vasos ilíacos, los uréteres, los vasos gonadales, los plexos nerviosos. Es una zona muy importante. Este meso es tan amplio que le permite gran movilidad al sigmoides, ¿no? Y algunas veces se volvula, se devolvula, se volvula, se devolvula, y va a ocasionar en el medio una mesosigmoiditis retráctil que va a ser el causante del vólvulo del sigmoides. ¿Ok? Ese es el mesocolon sigmoides. Ahora vamos a hablar de ligamentos. Los ligamentos más importantes. Ya, en el caso del hígado, está formado por una estructura ligamentaria. Entonces, los medios de fijación del hígado son dos: los verdaderos y los accesorios o secundarios. ¿Cuáles son los verdaderos medios de fijación del hígado? Son los componentes vasculares, ya las venas suprahepáticas, el pedículo hepático y la vena cava, porque la vena cava está conectada con unos vasos que se van a la vena cava. Entonces, estas estructuras vasculares forman el principal medio de fijación del hígado. Y estas estructuras ligamentarias, el medio secundario de fijación. Acá tenemos el ligamento redondo que va desde el ombligo, ya, acá está, este es parte del ligamento redondo que se va hasta el ombligo, ya, y del ombligo va por la pared abdominal anterior, el diafragma, ya, y de ahí se refleja y forma lo que se llama el ligamento falciforme, ¿ok? Que va desde el hígado, la pared abdominal anterior, diafragma, y se proyecta al hígado. ¿Listo? Los otros ligamentos que tenemos, como les dije ya, que el ligamento redondo, el ligamento falciforme, este ligamento se va a dividir en ligamento coronario izquierdo, derecho, y tanto son anterior y posterior. Este es anterior y posterior. Igualito acá, el ligamento coronario anterior y posterior. Este es anterior y posterior. Y de ahí se desprenden unos ligamentos que son los ligamentos triangulares, ¿ya? Esos son los medios de fijación del hígado. Luego tenemos los medios de fijación del vaso. Ya, el vaso tiene dos tipos de ligamentos, los ligamentos avasculares y vasculares. ¿Cuáles son los vasculares? El epiplón gastroesplénico, que tiene los vasos cortos, y el epiplón pancreatoesplénico, que tiene los vasos esplénicos. ¿Ok? Esos son los ligamentos vasculares. Y los ligamentos avasculares son el frenocólico, el hepatocólico, ya, el hepatorrenal, este ligamento frenocólico que es del colon, pero es muy importante porque hay que atravesarlo para ir a los otros componentes, ¿no? Como el ligamento esplenocólico, ¿no? O el pancreático cólico, ¿ya? Esos son los ligamentos avasculares que tiene el vaso. Ahora, otra estructura ligamentaria que nosotros tenemos básicamente es el ligamento de Treitz, ¿no? Este ligamento de Treitz va desde el pilar derecho del diafragma hasta el ángulo duodeno-yeyunal, ¿ok? Hasta el ángulo duodeno-yeyunal. También se llama ligamento suspensorio porque es ligamento fibromuscular, ¿ya? Y algunas veces tiene una conformación simple o una conformación más compuesta como esta, que va hasta la tercera porción del duodeno. A veces se bifurcan o se trifurcan también. Tienes varias formas de presentación. Pero lo habitual es de que vaya del pilar derecho al ángulo. ¿Listo? Ese es el otro ligamento suspensorio hepatoduodenal o ligamento de Treitz. Ahora, les voy a comentar un poco sobre lo que son las fases de coalescencia. ¿Qué son las fases de coalescencia? Son estructuras ligamentarias que hacen que los órganos estén pegados al peritoneo parietal posterior, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿qué está pegado acá? El colon ascendente, ¿ya? Y a esta fase de coalescencia se le conoce como la fase, perdón, la fascia de Toll, ¿ok?
La fascia de Toll. Igualito acá en el colon descendente está la fascia de Toll, pero en este caso es la fascia de Toll 2 y en el colon descendente la fascia de Toll 3. Ahora, el duodeno páncreas tiene tres fascias. El cuerpo tiene una que es posterior, que es la fascia Toll 1, que une el cuerpo y la cola al peritoneo parietal posterior, y la cabeza del páncreas y el duodeno tiene un ligamento anterior que se llama de Fredet y un ligamento posterior que se llama de Treitz. ¿Listo? La liberación de todos esos ligamentos permiten hacer un buen abordaje al páncreas. Ahora, una estructura importante que tenemos en la cavidad abdominal se llama la transcavidad de los epiplones. ¿Ya? La transcavidad de los epiplones. ¿Ya? Esta transcavidad de los epiplones se ubica detrás del estómago, encima del colon y el epiplo mayor, delante del páncreas. ¿Ya? Entonces, en esta transcavidad, ¿qué cosa podemos ver? El páncreas, el tronco celíaco, el esófago, los pilares del diafragma. Eso es lo que permite ver. El colon, ¿ya? La cara posterior del estómago, del píloro. ¿Ok? Esta es la transcavidad de los epiplones. Pero esta transcavidad de los epiplones que está acá, detrás del estómago, tiene un ingreso que se llama el hiato de Wislow. Este hiato de Wislow está formado por el pedículo hepático, el hígado, el duodeno y acá la vena cava. ¿Ya? Esos son los límites del hiato Wislow. Inmediatamente aledaño al hiato existe una zona media rectangular que se llama el vestíbulo, que está limitado por el hígado y el duodeno, ¿ya? Y inmediatamente después del vestíbulo hay esta entrada que se llama el, esa entrada se llama la bursa omentalis. ¿Ya? Esta bursa omentalis está formada por un repliegue de la gástrica izquierda, ¿ya? De la hepática, junto con la curvatura menor. Forman este orificio que se llama la bursa omentalis, que te da acceso a la transcavidad de los epiplones. Listo, muchachos. Es una, es una clase introductiva de lo que es peritoneo. No sé si tienen alguna pregunta para darles un receso de unos cuantos minutos y mandarles el acceso a una nueva clase que vamos a tener en unos 10 minutos. Si tienen alguna pregunta, pueden escribir al chat o abrir su micrófono. Bueno, si está todo claro, muchachos, igual, cualquier cosa ustedes pueden escribirme por interno, ¿ya? Me pueden escribir por interno, ya yo igual gustoso les respondo, les absorbo sus dudas. Espérenme unos 10 minutitos para mandarles el acceso a una nueva clase, ¿ok? Listo, muchachos. Un gusto. Escríbanme por el chat cualquier cosa.